El gasto en defensa le cuesta al país lo mismo que la inversión en salud, educación y saneamiento juntos. El conflicto frena el crecimiento económico y social del país, fractura la confianza en el Estado, crea profundas heridas, nos quita la fe en el futuro. ¿Cómo detener las enormes pérdidas humanas y materiales que causa el conflicto en Colombia? Una posibilidad es intentar derrotar militarmente a los grupos armados ilegales responsables de estos daños. Esto podría necesitar muchos años, enormes sumas de gasto militar y miles de muertos. Otro camino es transitar hacia la paz con estos grupos de forma pacífica, buscar la reconciliación nacional mediante un proceso de negociación. Con la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, el Estado colombiano eligió el camino de la solución negociada para lograr la desmovilización y el desarme de los grupos armados ilegales. Sin embargo, hoy no es posible, como en otras experiencias internacionales, buscar la paz a cambio del perdón y el olvido de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por eso esta ley ofreció beneficios jurídicos a los integrantes de grupos armados ilegales para que se desmovilizaran y dejaran las armas sin sacrificar la justicia, la reconstrucción de la verdad y la reparación a las víctimas. La sabiduría popular indica que quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Y es evidente que Colombia no quiere repetirlos, aunque sí los ha cometido. En su búsqueda de la paz, por ejemplo, en los años 50, después de aquella terrible violencia, prefirió olvidarlo todo e iniciar un nuevo proceso. Aquello fue un error. Se supone que en este momento las víctimas tienen unos derechos que deben ser reconocidos. Tienen desde luego el derecho a que los victimarios paguen por su crimen. Y está el derecho a la verdad, o sea, a superar esa agonía de la incertidumbre, y el derecho a que sean reparados. Al momento de su creación, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación recibió críticas por su conformación. Asociaciones de víctimas y grupos defensores de los derechos humanos han cuestionado su independencia debido a que en esta comisión participan entidades del Estado. Es una comisión mixta en la medida en que están presentes miembros del gobierno, el vicepresidente de la República, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el director de la Oficina Presidencial de Acción Social. Hay representantes de los organismos de control del Estado, representantes de la sociedad civil y representantes de las víctimas. Pero además de esta composición mixta, se trata de una composición plural, porque hay diversas miradas sobre el país. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación es un órgano para ayudar a asesorar a las víctimas del conflicto armado, ayudarles a que ustedes tengan derecho a conocer la verdad, a que tengan reparación y a que haya justicia por los daños que les ocasionaron. Si a la Comisión le asignan esa función de garantizar a la víctima la participación en ese proceso penal, debe tener un departamento jurídico muy sólido para acompañar a la Comisión en ese mandato. Hemos hecho varias acciones de incidencia en torno a que se garantice la amplia participación de las víctimas, a que se le garantice el acceso a la justicia, que se trate dignamente a las víctimas y que se oriente a las víctimas en el ejercicio de sus derechos. Nosotros hemos emprendido capacitación a abogados, defensores públicos, hemos emprendido foros jurídicos para hacer debates sobre temas que generan confusión, pero igual hemos hecho recomendaciones, porque creo que uno de los mandatos fundamentales de la Comisión es solicitar información a las demás entidades que tienen funciones y hacer recomendaciones sobre el ejercicio de sus funciones. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, consciente de los desafíos que representa para el Estado y la sociedad colombiana el logro de una justa reparación a los afectados por la guerra, creó el área de reparación y atención a víctimas. Su misión es recomendar al país una alternativa viable para reparar al inmenso número de víctimas del conflicto. De nada nos sirve formalmente prometer que cada una de las víctimas tendrá una reparación de tal cuantía
si nosotros no estamos en posibilidad de cumplir. Uno de los resultados del trabajo del área y de la comisión fue la formulación de unos criterios de reparación factibles para el país. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación propuso al país reparación no por la vía judicial, sino por la administración. El gobierno nacional expidió un comunicado de prensa aceptando esa propuesta de reparación por vía administrativa. Bueno, la Ley de Justicia y Paz le ordena a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizar periódicamente un monitoreo y una verificación a los procesos de desarme, desmovilización y a los programas de reintegración de excombatientes a la vida civil. Adicionalmente, también debe hacer el seguimiento al funcionamiento óptimo de las instituciones en aquellos territorios donde hubo desmovilización. Esta comisión cuenta con la ventaja de tener desde el inicio un área que trata del tema de género, de niñez, de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Se incluyen sus perspectivas tanto en el tema de reparación como en el tema de reconciliación, de la verdad. El área de memoria histórica responde en primer lugar a un mandato legal de la llamada Ley de Justicia y Paz, que le encomienda a la Comisión Nacional de Reparación elaborar un informe sobre el origen y evolución de los actores armados. Es decir, una primera dimensión, reconstruir una narrativa de la violencia contemporánea en el país. Bueno, este es el lugar donde ocurrió la masacre de la Chinita, el 23 de enero del 94. El segundo elemento es el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, un derecho universalmente consagrado hoy y también incorporado a nuestra legislación nacional. Y era una fiesta que había aquí donde la dueña de la casa, Rufina, había hecho una fiesta, una rumba pues para recoger fondos para matricular a los hijos. Y el tercer elemento es, por supuesto, el deber del Estado de contribuir a la protección de esa verdad, a la gestación de esa verdad y a la protección de la memoria y de todos los elementos que contribuyan a la salvaguarda de esa memoria. Y sin pregunta empezaron a disparar indiscriminadamente, donde murieron 36 personas. La memoria y la verdad son importantes para la sociedad y para los procesos de transición, pero es sobre todo importante para las propias víctimas. Las víctimas están haciendo permanentemente unas preguntas que son las que las atormentan. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y quién me va a reparar el daño que me han hecho? ¿El victimario? ¿El Estado? ¿La sociedad? Digamos que eso fue pues como la inicio de una serie de masacres en el área urbana, porque siempre se habían hecho en el área rural. Por eso las víctimas recorren de manera tan central a la memoria, porque la memoria, en ese conjunto de reclamos, la memoria se vuelve una forma de reparación para las víctimas. Todo lo que se haga en favor de las víctimas tiene que llevar a que en el futuro los colombianos y las colombianas podamos convivir en paz, podamos convivir en un marco político serio, coherente, simple, donde las diferencias se puedan dirimir de manera pacífica y donde la violencia deje de ser el método predilecto para el ejercicio de la política. La reconciliación tiende a eso y por eso la ley le otorga a la Comisión el mandato de que además de reparar a las víctimas, propugne la reconciliación de colombianos y colombianas. Yo soy optimista. Yo, por todo lo que yo oigo hablar en la televisión de los funcionarios del Estado, estas cosas se van a dar. Esto se va a dar. Yo confío en ustedes, confío en todas las entidades del Estado porque son las legalmente constituidas y yo sé que esto se va a dar.